Cuando me casé con Alberto, pensé que finalmente había encontrado un puerto seguro. Él era estable, confiable, un hombre hecho a sí mismo que había construido un imperio logístico desde cero en el corazón de Monterrey. Después de un torbellino de relaciones fallidas en mi pasado, esa estabilidad se sentía como amor. Se sentía como el final feliz de una película que había visto demasiadas veces, pero nunca había vivido. Durante los primeros 2 años, lo fue. Viajamos juntos a viñedos en Mendoza, pasamos fines de semana en Tulum, reímos a carcajadas con amigos en cenas interminables. Compartíamos sueños para el futuro, una casa más grande, tal vez adoptar un perro, envejecer juntos viendo las puestas de sol desde nuestra terraza. Pero en algún lugar del camino, algo cambió. Fue sutil al principio, como una grieta imperceptible en un jarrón de porcelana. Su trabajo se volvió más exigente, sus viajes fuera de la ciudad más largos y frecuentes. Nuestras conversaciones, una vez llenas de calidez y complicidad, se convirtieron en rápidos chequeos sobre facturas, horarios escolares o su próximo vuelo a Ciudad de México o Bogotá. La cama se sentía más fría por la noche, no solo físicamente, sino emocionalmente. El espacio entre nosotros creció hasta convertirse en un abismo silencioso. Me dije a mí misma que era solo una fase, que todos los matrimonios pasan por estos baches, que el éxito de Alberto requería sacrificios y que yo debía ser la esposa comprensiva y paciente. Pero en el fondo, sabía que la cercanía que una vez tuvimos se había ido, evaporada como el rocío de la mañana bajo el sol del desierto. Fue durante estos tramos de soledad, en esa casa inmensa y ecoica en San Pedro Garza García, que me volví más consciente de su hijo, mi hijastro, Javier. Javier tenía poco más de 20 años, equilibrando sus estudios de arquitectura con un trabajo de medio tiempo en el estudio de un amigo. Tenía la confianza de su padre, pero la llevaba de manera diferente, más ligera, más cálida, sin el borde cauteloso y calculador que Alberto siempre parecía tener. Nunca habíamos sido particularmente cercanos, pero siempre hubo un respeto mutuo. Yo era la figura adulta en la casa, la madrastra joven, que trataba de no imponerse. Él era educado, amigable, pero mantenía su propia vida separada, encerrado en su mundo de planos, música indie y salidas nocturnas con amigos. Sin embargo, con el tiempo, pequeños momentos comenzaron a tomarme por sorpresa. Empecé a notar la forma en que sonreía cuando me saludaba por las mañanas, con una sinceridad que desarmaba mis defensas, o cómo sus cumplidos parecían demorarse solo un momento demasiado, flotando en el aire como una promesa no dicha. Decía algo casual como, «Te ves bien hoy, Elena», y resonaría en mi mente mucho después. No era solo lo que decía, sino la forma en que me miraba cuando lo decía. Sus ojos oscuros, heredados de su madre, parecían ver más allá de la fachada de esposa perfecta que yo me esforzaba por mantener. Traté de descartarlo, atribuyéndolo a mi propia hambre de atención, a mi desesperación por sentirme vista. Pero esos pequeños destellos de calidez eran como chispas diminutas en una casa llena de aire frío. La soledad es algo peligroso. Se arrastra silenciosamente, erosionando tu juicio, susurrándote mentiras seductoras al oído. Empecé a esperar los días en que él estaba en casa. Las raras veces que nos cruzábamos en la cocina o intercambiábamos unas pocas palabras al pasar, se convirtieron en los puntos culminantes de mi semana. Esas breves interacciones se sentían extrañamente íntimas, aunque nada inapropiado había sucedido. Todavía. Aún así, podía sentir un cambio en mí misma, una conciencia de él que nunca había permitido antes. Me encontraba arreglándome un poco más cuando sabía que él estaría cerca, eligiendo un perfume diferente, dejando mi cabello suelto en lugar de recogido en mi habitual moño estricto. Una tarde lluviosa de octubre, regresé a casa más temprano. Alberto estaba fuera de nuevo, en una conferencia en Guadalajara. La casa estaba sumida en esa penumbra gris que precede una tormenta. Mientras cruzaba el umbral, ahí estaba él, apoyado casualmente contra el marco de la puerta de la sala, con una leve sonrisa jugando en sus labios. Me miró a los ojos y dijo suavemente, casi juguetón, «Nadie está en casa».
Lo dijo como una invitación, aunque no siguieron palabras específicas. Sentí una vacilación momentánea, un destello de advertencia en mi cerebro, pero mis pies me llevaron adentro sin protestar. El aire entre nosotros se sentía diferente, más pesado de alguna forma, cargado de electricidad estática, como si su simple declaración hubiera dibujado una línea invisible que ambos sabíamos que existía, pero ninguno quería nombrar. Traté de mantener mi voz firme mientras intercambiábamos una pequeña charla sobre el clima y el tráfico, pero cada palabra parecía entrelazada con algo no dicho. Nos dirigimos hacia la sala de estar, la conversación cambiando de las cortesías habituales a algo más personal. Habló de su padre, sobre cuán distante había estado últimamente, sobre la presión que sentía por seguir sus pasos y convertirse en un hombre de negocios exitoso. No había amargura en su tono, solo una honestidad sin reservas que me conmovió. Me encontré igualando su franqueza, admitiendo que a menudo sentía que vivía con un extraño, que la casa se sentía más como un hotel que un hogar. Le dije que no podía recordar la última vez que me había sentido verdaderamente vista o escuchada por su padre, que me sentía como un mueble más, decorativo pero ignorado. Su mirada no vaciló. Era firme, casi inquisitiva, como si estuviera tratando de leer cada pensamiento que no estaba diciendo en voz alta. Sus ojos oscuros, heredados de su madre, recorrían mi fase, deteniéndose en mis labios, en mis ojos, en mi cuello. Cuanto más hablábamos, más cerca parecíamos sentarnos sin decidirlo conscientemente. Mis rodillas se inclinaban hacia él, rompiendo la barrera del espacio personal. Su brazo descansaba a lo largo del respaldo del sofá, justo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia. El calor que irradiaba su cuerpo, de una manera que enviaba un leve escalofrío a través de mí. Me dije a mí misma que era inofensivo. Dos personas hablando, ofreciéndose comprensión mutua en un mundo que a menudo se sentía frío. Pero no se sentía inofensivo. Se sentía cargado, peligroso. Su voz era tranquila, baja, casi íntima. La forma en que se inclinaba cuando yo hablaba me hacía sentir como si mis palabras valieran más de lo que habían valido en años. Había un magnetismo en él que me atraía, una fuerza gravitatoria que hacía difícil mantener la distancia. Hubo un momento en que se estiró para tomar la taza de café de mis manos, rozando mis dedos en el proceso. Fue nada, un accidente, y sin embargo no lo fue. Mi respiración se detuvo antes de que pudiera evitarlo. Debe haberlo notado porque una leve sonrisa tiró de la comisura de su boca. Entonces dijo algo que se alojó profundamente dentro de mí, como una semilla plantada en tierra fértil. Mereces algo mejor que la forma en que papá te trata, Elena. Mereces a alguien que te adore. Traté de reírme, de restarle importancia como un comentario inapropiado pero inofensivo de un hijastro protector. Oh, Javier, no digas tonterías. Dije, pero mi voz carecía de convicción. Sin embargo, persistió en el espacio entre nosotros. Sabía que lo decía en serio, y el conocimiento era tanto inquietante como embriagador. Sus ojos se quedaron en los míos una fracción más de lo que era apropiado, y en ese silencio pude sentir que los bordes de mi contención comenzaban a deshilacharse. Los días que siguieron estuvieron llenos de una corriente subterránea que no podía ignorar. Cada encuentro con él llevaba el recuerdo de esa conversación. La mirada persistente, el roce sutil de sus dedos. Me dije a mí misma que tuviera cuidado, que mantuviera mi distancia, que recordara quién era él y quién era yo. Pero la advertencia en mi mente se ahogó por algo mucho más peligroso. Un deseo que no había sentido en años. Un hambre que había estado dormida, despertando ahora con una voracidad que me asustaba. Alberto se había ido de nuevo, otra semana fuera por trabajo en Miami, y el silencio en la casa se sentía diferente ahora. No solitario, sino expectante, como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración, esperando a ver qué sucedería. Comenzó inocentemente, o al menos eso me dije yo.
Lo pasé en el pasillo y él hizo un comentario burlón sobre algo trivial, mi elección de música o el libro que estaba leyendo. Respondí de la misma manera y nos quedamos ahí, intercambiando palabras que significaban poco, pero que llevaban peso de todos modos. Un coqueteo velado, un juego de esgrima verbal. Se movió más cerca, cerrando el pequeño espacio entre nosotros. Su cercanía era magnética, y aunque mi mente me gritaba que retrocediera, que corriera a mi habitación y cerrara la puerta con llave, mi cuerpo no obedecía. El aroma de su colonia, sándalo y cítricos, el calor que irradiaba de él agitó algo dentro de mí. Terminamos hablando de nuevo, esta vez sobre música, una lista de reproducción compartida, una canción que insistió en que escuchara. Se inclinó para reproducírmela en su teléfono, un auricular ofrecido, nuestras cabezas casi tocándose. Mi corazón latía fuerte ante la comprensión de lo fácil que podría simplemente girar mi cabeza y borrar lo último de la distancia entre nosotros. Su mano rozó la mía mientras ajustaba el volumen, y el toque ligero se sintió más deliberado esta vez. Casi una prueba, un desafío. No me alejé. Dejé que mi mano permaneciera cerca de la suya, sintiendo la electricidad estática entre nosotros. La conversación se desvaneció, reemplazada por un silencio espeso con intención no dicha. La música seguía sonando en mis oídos, pero apenas la escuchaba. Todo mi mundo se había reducido a él, a su respiración, a su cercanía. Lo miré y él me miró de una manera que no dejaba dudas sobre lo que sucedería si me quedara ahí un momento más. Sus ojos oscuros estaban dilatados, oscurecidos por el deseo. No había rastro del hijastro respetuoso, solo un hombre mirando a una mujer que deseaba. El primer movimiento es un borrón en mi memoria. Si fue él inclinarse o yo cerrando la brecha, apenas importa ahora. Lo que sí recuerdo es el calor de su boca contra mi nuca, el torrente de sangre en mis oídos como el rugir del mar y la forma en que cada músculo de mi cuerpo pareció rendirse a la vez. No hubo deliberación, no hubo pesar de lo correcto o incorrecto. Habíamos cruzado un límite que nunca podría volver a cruzarse, y aún en ese instante lo supe. Sabía que estaba destruyendo mi vida tal y como la conocía, pero no me importaba. Lo que debería haber sido un beso fugaz se profundizó, arrastrándonos a ambos a un momento donde el resto del mundo dejó de existir. Sus manos subieron a mi cara, acunándola con una urgencia desesperada. Sus pulgares trazaron mis pómulos. Mis manos entraron en su cabello, tirándolo más cerca, queriendo borrar cualquier espacio entre nosotros. No quería parar, ni siquiera pensé en parar. El beso se volvió hambriento, devorador. Sus labios eran suaves pero exigentes, expertos de una manera que me sorprendió y me excitó. Me empujó suavemente contra la pared del pasillo, su cuerpo presionando contra el mío. Duro y real. Sentí su deseo contra mi vientre y un gemido escapó de mi garganta. Un sonido que no reconocí como mío. Elena, susurró contra mi boca, su voz ronca rota. No hables, supliqué, besándolo de nuevo para silenciar cualquier duda, cualquier rastro de sanidad que pudiera quedar. Sus manos bajaron por mi espalda, trazando mi columna hasta descansar en mis caderas, apretándome contra él. El calor era insoportable. Mi piel ardía donde él me tocaba. Me sentí viva, vibrante, como si hubiera estado dormida durante años y finalmente hubiera despertado. Me levantó en sus brazos como si no pesara nada, sus pasos seguros mientras me llevaba hacia la sala de estar. No nos detuvimos en el sofá. La urgencia era demasiada. Caímos sobre la alfombra gruesa, una maraña de extremidades y ropa y respiraciones agitadas. Sus manos estaban en todas partes, explorando, reclamando, adorando.
Desabotonó mi blusa con dedos temblorosos, pero decididos, sus ojos recorriendo mi piel expuesta, con una mezcla de asombro y lujuria que me hizo sentir como una diosa. «Eres hermosa», murmuró, besando el hueco de mi garganta, enviando ondas de placer a través de mí. «Siempre has sido la mujer más hermosa que he visto». Esas palabras dichas en el calor del momento terminaron de derribar mis defensas. No era solo deseo físico, era una validación profunda de mi ser, de mi feminidad que había sido ignorada por tanto tiempo. Hicimos el amor allí mismo, en el suelo de la sala, bajo la luz tenue de las lámparas de la calle que se filtraban por las ventanas. Fue intenso, apasionado, casi violento en su necesidad. No hubo la suavidad rutinaria de mi matrimonio. Hubo fuego, hubo sudor, hubo gritos ahogados en besos para que los vecinos no escucharan. Javier me tocó como si fuera un instrumento precioso que había estado anhelando tocar toda su vida. Conocía mi cuerpo mejor de lo que yo misma recordaba, descubriendo puntos de placer que habían estado latentes. Me hizo sentir cosas que no sabía que eran posibles, llevándome al borde una y otra vez, hasta que finalmente me rompí en sus brazos, gritando su nombre en la oscuridad. Cuando terminó, yacimos allí, enredados, el silencio volviendo a la casa, pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio pesado, cargado de culpa y de una extraña y aterradora satisfacción. Miré el techo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había traicionado a mi esposo con su propio hijo. Había roto todos los tabúes, todas las reglas. Debería sentirme asqueada, horrorizada. Pero mientras Javier trazaba patrones suaves en mi brazo con sus dedos, todo lo que podía sentir era una paz inquietante. «¿Qué hemos hecho?», susurré, la realidad comenzando a filtrarse. Javier se apoyó en un codo y me miró, su rostro serio, sus ojos aún oscuros por la pasión. «Lo que teníamos que hacer», dijo, sin un ápice de arrepentimiento, «lo que ambos queríamos desde hace mucho tiempo». Su certeza me asustó más que mi propia confusión. No había vuelta atrás. Habíamos abierto la caja de Pandora y los demonios estaban sueltos. Los días siguientes fueron una neblina de ansiedad y deseo. Alberto regresó de su viaje, ajeno a la tormenta que se había desatado bajo su propio techo. Me besó en la mejilla, me trajo un perfume caro del duty free y se quejó del tráfico en el aeropuerto. Actué mi papel de esposa perfecta, sonriendo, asintiendo, preguntando por sus reuniones, mientras por dentro me sentía como una impostora, una actriz en una obra que ya no entendía. Pero cada vez que Alberto salía de la habitación, la mirada de Javier estaba allí, esperándome, ardiente, cómplice, posesiva. Nuestra aventura no terminó esa noche, se convirtió en una adicción. Aprovechábamos cada momento robado, cada ausencia de Alberto. En la cocina, mientras preparaba la cena, un roce rápido, un beso robado detrás de la puerta de la despensa. En la lavandería, con el ruido de la secadora cubriendo nuestros susurros. Incluso en su habitación, tarde en la noche, cuando Alberto roncaba en nuestra cama matrimonial, yo me deslizaba por el pasillo como un fantasma buscando el calor de Javier. Era una locura, era peligroso, y me hacía sentir más viva que nunca. Pero los secretos tienen un peso, y este empezaba a aplastarme. Empecé a ver sospechas donde no las había. Me miró Alberto de forma extraña durante la cena. ¿Escuchó la empleada doméstica algo que no debía? La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Javier, por otro lado, parecía prosperar en el peligro. Se volvió más audaz,
Me tocaba la pierna bajo la mesa durante las comidas familiares. Me enviaba mensajes de texto provocativos mientras estábamos sentados en la misma sala viendo televisión con su padre. «Estás jugando con fuego», le advertí un día acorralándolo en el garaje. «Me gusta quemarme», respondió con una sonrisa torcida, acercándose a besarme el cuello. «Y a ti también, Elena. No finjas que no». Tenía razón. Me gustaba la adrenalina, el riesgo, la sensación de ser deseada con tanta ferocidad, pero sabía que no podía durar. Algo tenía que ceder. La explosión llegó de la manera más inesperada. Era el cumpleaños de Alberto. Habíamos organizado una pequeña cena en casa con algunos amigos cercanos y socios de negocios. La casa estaba impecable, la comida deliciosa, el vino fluía. Yo estaba interpretando mi papel de anfitriona perfecta, sonriendo, llenando copas, aceptando complimentos sobre mi vestido. Javier estaba allí también, por supuesto, encantador y sociable, mezclándose con los invitados. Pero sus ojos me seguían a todas partes. Sentía su mirada en mi espalda, en mi escote, en mis leños. Me ponía nerviosa, torpe. En un momento, fui a la cocina a buscar más hielo. Javier me siguió. «Estás increíble esta noche», susurró, cerrando la puerta detrás de él y bloqueándome el paso. Javier, no. Hay gente afuera. Tu padre está a unos metros. No me importa, dijo, acercándose. Sus ojos brillaban con el alcohol y el deseo. Me estoy volviendo loco viéndote ahí fuera, actuando como si fueras de él. Eres mía, Elena. Me besó, duro y posesivo, empujándome contra el refrigerador. Traté de resistirme, de empujarlo, pero mi cuerpo lo traicionó, derritiéndose contra el suyo. De repente, la puerta se abrió. «Elena, cariño, ¿dónde está el...?» La voz de Alberto se cortó en seco. Nos separamos de golpe, jadeando, culpables. Alberto estaba parado en la puerta, con una cubeta de hielo vacía en la mano, su rostro pálido como la cera. Detrás de él, el murmullo de la fiesta continuaba, ajeno al desastre que acababa de ocurrir en la cocina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el zumbido del refrigerador, el latido de mi corazón en mis oídos. «Alberto», empecé, dando un paso hacia él, pero me detuve al ver la expresión en sus ojos. No era ira, era devastación pura. Miró a su hijo, luego a mí, y luego de vuelta a su hijo. La comprensión amaneció en su rostro, lenta y dolorosa. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Papá, déjame explicarte», comenzó Javier, dando un paso adelante. «No te me acerques», rugió Alberto, lanzando la cubeta de hielo al suelo con un estruendo que resonó en toda la casa. El hielo se esparció por el suelo como diamantes rotos. La fiesta se detuvo. El silencio en la sala contigua era absoluto. «¡Fuera!», gritó Alberto, señalando la puerta trasera. «Lárgate de mi casa, los dos». «Alberto, por favor», supliqué, las lágrimas corriendo por mi rostro. «He dicho que se larguen». Su voz se quebró. «No quiero volver a verlos nunca más. A ninguno de los dos». Javier me tomó del brazo. «Vámonos, Elena. No hay nada que hacer aquí». Me dejé arrastrar fuera de la cocina, fuera de la casa, fuera de mi vida. Mientras cruzábamos el jardín hacia su coche, escuché el sonido de algo rompiéndose dentro de la casa. Probablemente un jarrón, o tal vez el corazón de un hombre bueno. Nos subimos al coche de Javier y él arrancó, saliendo del camino de entrada con un chirrido de neumáticos. No miré atrás. No podía. Sabía que lo que dejaba atrás eran ruinas humeantes,
Condujimos en silencio durante mucho tiempo, sin rumbo fijo. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana. Mi mente estaba en blanco, entumecida por el shock. Había perdido mi hogar, mi matrimonio, mi reputación, mi familia, todo por un deseo que no pude controlar. Finalmente, Javier detuvo el coche en un mirador con vista a la ciudad. Apagó el motor y se giró hacia mí. «Lo siento», dijo tomando mi mano. «No quería que pasara así». Lo miré a este hombre joven que había puesto mi mundo al revés. Vi el amor en sus ojos, la devoción, pero también vi el culpa, el miedo. «¿Y ahora qué?», pregunté, mi voz temblorosa. Apretó mi mano con fuerza. «Ahora somos tú y yo, Elena, contra el mundo. Empezaremos de nuevo, donde sea, pero juntos». Miré hacia las luces de la ciudad, preguntándome si alguna vez podría perdonarme a mí misma. Pero mientras sentía el calor de su mano en la mía, supe una cosa. No me arrepiento de amarlo. Me arrepiento del dolor que causamos, de la destrucción, pero no del amor. Ese amor prohibido, nacido en las sombras de la soledad, era lo único real que me quedaba. Y me aferraría a él, aunque me costara todo lo demás. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho cuestionar los límites del amor y la lealtad, por favor asegúrate de seguir mi canal, Mundo de Secretos. Dale me gusta al video y deja tus comentarios abajo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que el amor justifique cualquier cosa?